Dios les bendiga una vez más, mis amados. Eh, Hoy vamos a continuar una clase acerca de la armadura de Dios. Esta clase um, la hemos tomado aproximadamente ya por 5 semanas. Eh, Básicamente lo que hemos visto en este transcurso ha sido una introducción a lo que es la armadura de Dios, que está en Efesios capítulo 6, verso 10 en adelante. Aprendimos el lema de la iglesia, que es Efesios 6:11. Permítame un momentico. Vamos a leer lo de la palabra. Dice, Efesios 6:10, perdón. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ese es el lema de la iglesia en general. Como el ejército tiene un lema, nosotros también tenemos un lema. Y básicamente partiendo de allí, comenzamos a hablar acerca de la armadura de Dios y lo que eso significa, el significado espiritual. Sabemos por la escritura que entonces tenemos una lucha que no es contra carne ni sangre, en otras palabras, no es contra los seres humanos, no es contra las personas, sino contra el pecado, con Satanás, los ángeles, los principados, las potestades, como dice la escritura, los gobernadores de las tinieblas, las huestes espirituales. Contra ellos es nuestra lucha. Y yo siempre aterrizo esto en un ejemplo. El ejemplo es que mucha gente persigue a la persona que peca y no al pecado que la persona practica. En otras palabras, muchos cristianos en ignorancia persiguen, un ejemplo, al homosexual, pero no a la práctica del homosexualismo. Mi amado, la Biblia nos enseña, Cristo nos enseña que nosotros tenemos que amar al pecador, amar al que practica el pecado, amar a la persona, porque esa persona no es nada más ni nada menos que un hermano potencialmente hablando. Si la misericordia de Dios le llega, le alcanza, Dios tira todo ese pasado a lo profundo de la mar y de ahí se convierte en mi hermano en Cristo Jesús. Una nueva criatura. ¿Por qué entonces nosotros tenemos que perseguir a las personas que practican un pecado, el que sea, el borracho, el alcohol, el drogadicto, el homosexual, perdón, etcétera, etcétera? ¿Por qué? Por la simplemente razón de que somos ignorantes. Si entendemos lo que la escritura nos dice aquí en Efesios 6, 11 y 12, entonces debemos comprender que es el que mora en ellos, el que está detrás de ellos, el que obra tras bambalinas, el que está operando en ellos el pecado. A él es el que nosotros tenemos que odiar, al pecado, rechazarlo en toda forma de manifestación que tenga, sea la que sea, la mentira, la laxidia, el robo, lo que sea. Tenemos que rechazarlo. No a la persona. A las personas las amamos. Si nosotros los desechamos, los despreciamos, no nos unimos, no nos juntamos con ellos, ¿cómo entonces la misericordia y la gracia del Señor les va a alcanzar? ¿Cómo entonces la palabra que Dios declaró y el sacrificio que Él hizo en la cruz va a ejercer potestad en las vidas de ellos para transformarlos? Si nosotros les damos la espalda. Cristo no lo hizo y a Él lo acusaron por no hacerlo. Le dijeron que mantenía con las prostitutas y con los borrachos. Amado, yo no le estoy diciendo a usted que se mantenga metido allá entre las prostitutas y los borrachos, pero no le dé la espalda al que practica el pecado. Dele la espalda al pecado como tal. Tanto en tu vida personal como que no apruebe lo que ellos hacen. Téngalos como amigos, pero no apruebe lo que ellos practican. El pecado que sea, una vez más. Y de ahí partimos, entonces, estudiando lo más importante, que era el verso 13, de ponernos toda la armadura de Dios. Dice la escritura, por tanto, tomad toda la armadura de Dios con un propósito, porque ese para significa propósito y es poder resistir el día malo. ¿Cuál es el día malo, mi amado? El día que yo me levanté con el pie izquierdo, como dice el dicho, y me salí, se me atravesó un gato negro y está lloviendo y se me ponchó la goma del carro y llegué al trabajo y llegué tarde y el jefe me regaló, me mandaron un memo y luego en el trabajo un compañero de trabajo me hizo el día en pos. ¿Ese es el día malo? No, mi amado. Todos los días son el día malo. Todos los días mientras nosotros estemos aquí en el planeta Tierra no son días buenos. ¿Por qué razón yo lo digo? Porque la escritura lo enseña.
Primera de Juan 5:19 dice, sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Mientras tú y yo, mi amado, estemos aquí en este mundo, el maligno va a ejercer potestad sobre este planeta y sobre todas las personas que habitan en este planeta. Y cualquier circunstancia se va a encargar de hacerme el día malo. Aunque yo tenga un día perfecto, yo no puedo consolarme en eso, porque el diablo sí trabaja tras bambalinas. El diablo sí trabaja, dice la Escritura, que él hace artimañas, él prepara con tiempo, con sus ángeles caídos, cómo hacernos a nosotros fallar y cómo hacernos caer. Así que si yo tengo la armadura de Dios puesta todo el tiempo, óigalo bien, todo el tiempo, entonces voy a poder resistir el día malo. ¿Qué significa resistir? Hacer oposición, ir en contra, mantenerme en contra. Por eso hay muchos cristianos y por eso muchos estamos como estamos. Porque no tenemos la armadura de Dios puesta. Entonces, cualquier viento de doctrina, cualquier día, cualquier persona que sí se haya levantado con el pie izquierdo, que no tenga a Dios en su corazón, nos va a hacer el día cuadritos. Pero la Escritura nos enseña que nosotros debemos resistirlo, hacerle oposición y habiendo acabado todo, estar firmes. Al final del día, mi amado, cuando tú vayas a ir al lecho a descansar, tú tienes que darle gracias al Señor, dice la Escritura, por la misericordia y por la fidelidad cada noche, dice la palabra en Eclesiastés. Porque habiendo terminado el día, tú te estuviste firme, te sostuviste en el Evangelio. Vimos también estas semanas pasadas y comenzamos a hablar acerca de la verdad, ceñirnos los lomos con la verdad y luego de vestirnos con la coraza de justicia. Y sin necesidad de hacer un resumen, el que quiera retomar estas clases completas, por favor no duden en contactarse con nosotros, con la iglesia, a través de nuestro correo electrónico bastamigracia@gmail.com. Mándenos todas sus preguntas y en un futuro no muy lejano estaremos haciendo todos los videos anteriores a esto para que tengan el estudio completo. Pero no deben comunicarse con nosotros y le haremos llegar esa información. Pero por lo pronto en el día de hoy yo quisiera continuar con el tema que estamos hablando, que es acerca de la justicia. Básicamente, la semana pasada en la clase con la iglesia Bástate mi Gracia, vimos algo muy importante que la Escritura enseña, y es que nosotros tenemos un equivalente a cada uno de nuestros miembros del cuerpo, un equivalente espiritual. Yo me explico mejor. Si yo tengo ojos terrenales, pues yo también tengo ojos espirituales. Si yo tengo una boca terrenal, tengo una boca espiritual. Si yo tengo un alma terrenal, yo tengo un alma espiritual. Si yo tengo un espíritu carnal, tengo un espíritu espiritual. Y si yo tengo un corazón terrenal, yo tengo un corazón espiritual. Y dependiendo a cuál yo atienda, dependiendo a cuál yo alimente, a cuál yo sustente, entonces así será mi vida. Si yo todo el tiempo le estoy dando gusto a mis ojos carnales, pues yo estoy viviendo una vida carnal. Si le estoy dando gusto a mi boca carnal, pues yo voy a ver las consecuencias también en mi carne, etcétera, etcétera. Ahora, si yo alimento mi vida espiritual de todas esas maneras, me cuido de lo que veo, me cuido de lo que hablo, me cuido de lo que me como, me cuido de lo que oigo, me cuido de lo que me como espiritualmente, significa que yo creo y que yo no creo, que yo digiero en mi mente y en mi corazón. A eso se refiere comer. Entonces, ahí yo sabré cuál es el nivel espiritual de mi vida. Y para eso, entonces, yo tengo que conocer quién es la verdad, que es Cristo la verdad, y también tengo que tener la coraza de justicia. Aprendimos la semana pasada que cuando yo detengo la verdad, cuando yo impido que la verdad de la Biblia sea manifiesta a las personas, yo estoy obrando en injusticia. Entonces es imposible
que yo pueda como cristiano pensar que tengo la coraza de justicia, pero yo no hablo con la verdad bíblica. No con mi verdad. Quiero aclararlo. No es nuestra verdad. La Biblia dice en Romanos 3:4, sea Dios veraz y todo hombre un mentiroso. Voy a leerlo literalmente. Dice la escritura. Romanos 3:4. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre un mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueras juzgado. En otras palabras, mi amado, el único que siempre va a tener la verdad es Dios. Y esa es la verdad, mi amado, que yo tengo que hablar si yo soy espiritual. Cuando yo impido que la verdad de la Biblia llegue a las personas, yo soy un opositor de la verdad, estoy haciendo un acto de injusticia. Porque la justicia y la verdad, mi amado, van de la mano. Yo no puedo operar en justicia si yo no hablo la verdad. Oiga lo que le estoy diciendo. Yo no puedo operar en justicia, no la justicia del hombre, justicia divina, si yo no hablo la verdad. Y hay una forma en que yo puedo entonces hablar y operar en justicia. Y lo vimos la semana pasada en Hebreos 8:12. Y es recibiendo al que puede quitar en mi vida todas las injusticias. Para yo operar en justicia, entonces yo tengo que ser justo. Para yo ser justo, tengo que remover todas mis injusticias pasadas. Y la única manera de hacerlo es aceptando y recibiendo a Jesucristo. Porque cuando Él llega a mi vida, Él remueve esas injusticias pasadas y se olvida de ellas. Me hace una criatura completamente nueva. En otras palabras, me da la capacidad de yo obrar en justicia sin ser un hipócrita. Porque todo lo malo lo ha removido de mí, lo ha quitado de mí. Y la segunda forma es poniéndome la coraza de justicia, cubriendo mi pecho, en otras palabras, mi corazón. Y aprendimos la importancia de guardar el corazón porque dice la escritura en Proverbios 4:23 que del corazón mana la vida. Así que yo tengo que cuidar mucho qué es lo que entra a mi corazón, qué información entra a mi corazón y también qué sale de mi corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca, dice Mateo 12:34. Así que sin necesidad de juzgar a nadie, realmente tú sabes cuándo un cristiano es verdaderamente un cristiano, dependiendo de lo que salga de su boca. Si habla palabras espirituales o si habla palabras carnales. Si habla de lo que ve y de lo que oye carnalmente o de lo que ve y de lo que oye espiritualmente. Y hay una invitación de parte de Dios y es ponernos entonces la coraza de justicia. Para yo ponerme la coraza de justicia y yo guardar mi corazón, yo tengo que entender, como dice 1 Corintios 1:10, entonces, que todos nosotros tenemos que hablar exactamente lo mismo. Dice la escritura. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros disensiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. En otras palabras, mi amado, estamos hablando en términos espirituales, una misma mente espiritual y un mismo parecer espiritual. Y todo lo que nosotros vamos a hablar de entonces tiene que ser a ese nivel. En otras palabras, y valga la redundancia, si yo no hablo Biblia, ¿cómo tú y yo vamos a hablar entonces lo mismo? ¿Cómo vamos a tener el mismo pensamiento, el mismo parecer? Si fuera algo individual, que tú piensas lo que tú quieres y yo pienso lo que yo quiero, que tú interpretas la Biblia de una manera y yo la interpreto de otra manera, entonces, ¿dónde está la unidad aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde está esa perfección que Dios espera? Que estemos unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Por esa misma razón, mi amados, que hoy en día hay tantas religiones en el mundo y sectas y doctrinas de error, porque se salen de lo que la Escritura dice. Segunda de Pedro 1:19 dice la Escritura, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Por eso es que no hablamos lo mismo, porque lo único que nosotros vemos en el mundo son interpretaciones privadas. Cada quien interpreta la Biblia como quiere, pero no le damos lugar al Espíritu Santo, que es el autor de la palabra, de que la interprete Él mismo. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos como dice
Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio a mí. Nosotros no hacemos eso, nosotros no escudriñamos la palabra, nosotros simplemente la leemos. Si la escudriñáramos, entonces el Espíritu Santo hablaría por sí mismo y la palabra se interpretaría a sí misma. De tal manera que todos tendríamos un mismo lenguaje, el lenguaje espiritual. Y aquí hay algo bien importante que tenemos que tener en cuenta. Para que yo hable una misma cosa, entonces yo tengo que estar unido perfectamente en una misma mente y en un mismo parecer. En una misma mente, perdóneme, ¿quién es la cabeza de la iglesia? Amén, correcto, Cristo. ¿Dónde está la mente? En la cabeza. En otras palabras, yo tengo que hablar el mensaje de Cristo. Lo que yo tengo que hablar es la palabra de verdad, la palabra de Cristo. Y si yo hablo la verdad, entonces yo estoy operando en justicia. Y tú sabes una cosa, mi amado, que en la Biblia Jesucristo recibe literalmente esos dos nombres, el nombre de la verdad y el nombre de la justicia. Leamos Juan 14:6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién es la verdad? Jesús es la verdad. Si yo tengo que estar en una misma mente, yo tengo que estar en la verdad porque la mente lo que habla es verdad porque Él es la verdad. Y la justicia, Jeremías 33:16. Dice, en aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura. Y se le llamará Jehová justicia nuestra. Mi amado, recibe el mismo nombre. La verdad y la justicia no son ni nada más ni nada menos que uno solo, el gran yo soy, nuestro Señor Jesucristo. Pero, aquí hay un pero, desafortunado pero. Quiero que sepas, mi amado, si no lo sabías, que a Satanás le interesa tu alma. Y él hará cualquier cosa para tomarla. Y con tu alma se llevará también tu vida. Y tu vida que está en el corazón, como dice Proverbios 4:23, será entonces el medio y la forma por la cual Satanás tratará de tomar tu alma, llegando a ese corazón para contaminarlo con la mentira y con la injusticia. De tal manera que Dios, sabiéndolo, hizo una declaración en 1 Juan 5:17. Dice la Escritura, toda injusticia es pecado, y hay pecado no de muerte. Todo lo que nosotros hagamos injusto, injusto quiere decir que se oponga a la verdad, contrario a la verdad, entonces es pecado. Y Dios lo clarificó de tal manera que fuera muy clarito para nosotros, visible, para que nosotros entendamos que el que vive en el pecado no puede morar en la justicia. Así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que nosotros hacemos y llevamos a nuestro corazón. Porque si permitimos que Satanás entre ahí y lo contamine y lo ensucie, entonces vamos a cometer pecado. ¿Y qué pecador está en el cielo? ¿Qué pecador entra al reino de los cielos, by the way? Ninguno, ¿cierto que no? Ahora, mucha gente teniendo temor a ser injusto, porque hay que tener temor de la injusticia, toman el lado contrario, se van al otro extremo. Uno es no tener temor de la justicia y convertirse en una persona injusta, y lo otro es ser demasiado justo. Vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 7, verso 16. Eclesiastés 7, 16.
Dice la Escritura: no seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? En otras palabras, mi amado, lo primero que yo tengo que entender es, cuando dice no sea demasiado justo, es que yo no puedo correr los linderos que Dios ya determinó por su palabra. Yo no puedo tener una justicia más alta que la justicia de Dios. ¿Quién soy yo para decirle a Dios que es pecado y que no? ¿Quién soy yo para mover la palabra de Dios a mi antojo? Y tú sabes una cosa, hoy en día hay muchas iglesias que establecen leyes de hombres, moviendo la palabra de Dios, poniendo límites a la palabra de Dios, porque se creen más justos que Dios. Según los ojos y los pensamientos de muchos hombres, hay ciertas cosas que prohíben porque supuestamente son pecado, pero que la Biblia ni siquiera lo menciona. Son pecados simplemente a los ojos de ellos. ¿Y sabe qué dice la Escritura? Les dice: ¿por qué habrás de destruirte? ¿Sabe por qué? Porque están traspasando los linderos de Dios. Están haciendo más justo que Dios, de tal manera que no solamente condenan a Dios, sino que condenan sus propias almas. Y condenan sus propias almas porque operan en injusticia, porque detienen la verdad. La Biblia dice una cosa y ellos dicen otra. En otras palabras, dicen una mentira. Y lo radican y lo ponen firma y sello y se tiene que cumplir. Y esto lo vemos en muchísimas iglesias en el mundo. Mis amados, yo fui parte de eso en mis comienzos como cristiano, porque yo no escudriñaba lo suficiente la Escritura. Y el no escudriñar la palabra me hacía convertirme en un ignorante, y el ser un ignorante me obligaba a creer en lo que me decían, y yo me conformaba con eso. En otras palabras, fui un mediocre y fui un conformista. Y eso era lo más grave que yo podía hacer en contra de mi propia alma, porque yo haciendo lo quebrantaba la palabra del Señor. Cuando la Biblia dice no seas demasiado justo, no seas, en otras palabras, más justo que Dios. No podemos mover los linderos. Hermano, no podemos ni podremos nunca jamás. Nunca lo podremos hacer. Nunca tampoco podremos ser más justos que Dios. Él fue el que estableció los parámetros de la justicia. No hay ningún hombre que pueda establecer parámetros de justicia. Dios las estableció todas. Y aquí quiero tocar un punto a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Como Dios estableció parámetros, yo tengo que respetar esos parámetros para entonces operar en justicia, para operar en la verdad. Y le voy a poner un ejemplo práctico para que tú lo entiendas. Mucha gente se mantiene muy radical dentro de las iglesias, entonces no dejan entrar personas que practiquen el pecado. Un ejemplo, las prostitutas. No, ¿cómo va a dejar entrar una prostituta a la iglesia? Tan pecado, no la deje entrar. Mi amado, ¿pero acaso la iglesia, el cuerpo de Cristo, no es como un hospital donde Dios a través de su palabra nos sana y nos cura y nos restaura a todos? ¿Cómo esas personas van a ser restauradas y transformadas por el poder de la palabra de Dios si nosotros no le permitimos acceso a la palabra? Una vez más, estamos haciendo la lucha contra el agente equivocado. No tomamos el agente espiritual, el agente demoníaco que esa gente tiene, y peleamos en contra de él a través de la oración y el ayuno y la palabra de Dios, pero la como en contra de los pobres personas, almas que están cargando con esos demonios. Le impedimos la entrada a la iglesia. Ahora, para mantenernos dentro del parámetro de la iglesia, dentro del parámetro de la palabra de Dios, está bien, permítale la entrada a la congregación. Déjenlo que se congregan contigo. Téngales amor, téngales misericordia. Compártales, súplales su necesidad. Ahora, eso sí, no permita que una persona que está practicando el pecado vaya entonces a subirse a un altar a predicar. No permita que esa prostituta, porque tiene una voz muy bonita, porque allá en el cabaret cantaba muy lindo, entonces ahora usted la va a subir y la va a poner a cantar en el coro. Y de ahí sale derechito y se va a practicar el pecado. Mi amado, no quebrante la palabra del Señor. A eso se refiere la Escritura cuando dice en Eclesiastés que no seas sabio con exceso y no seas justo en exceso.
No, es que hay que ser justo porque ella sabe cantar y ella ya está viniendo a la iglesia, un tico, pero ya abandonó la vida de pecado que llevaba. Ya se arrepintió, ya está en el proceso de arrepentimiento. Porque la Biblia dice que por su fruto lo conoceréis. ¿Cuál es el fruto que está dando? Está dando fruto para Dios. Y muchos ejemplos yo podría hablarles acerca de esto. Borrachos que los dejan llevar las finanzas de la iglesia porque son contadores. Pero es que no hay nadie más que lleve las finanzas de la iglesia y él es un contador, pero es un borracho, pero es un contador. Entonces es mejor si uno, porque cuando está en sano juicio es tremenda, bella persona. Mi amado, estamos poniendo los ojos en el lugar equivocado, en la forma equivocada. Podría darle más ejemplos: fornicarios en el ministerio, soberbios en el diaconado, y eso sí que yo lo he visto tantas veces en muchas iglesias. Personas que tienen problemas de actitud, de verdad parece que no hubieran nacido de nuevo. Parece que no fueran cristianos, que no tuvieran a Cristo. No tienen amor y no tienen misericordia y piensan que el diaconado es una posición de policía cristiano. No es policía, no es PM, policía militar, sino un PC, policía cristiano. Y se paran allí y con sus buenos sacos, sus buenas corbatas y una cara, mi amado, que uno se queda aterrado y uno dice, pero ¿a dónde entré yo? Me equivoqué de lugar. ¿Esto es una iglesia o no una iglesia? Y quieren tener el control de todo y quieren ejercer control de todo y son amargados y soberbios y orgullosos y altivos. Mi amado, no han nacido de nuevo. De verdad que no tienen un nuevo nacimiento. Están llenos de todo menos del amor de Cristo. Están traspasando los límites que Dios estableció en su palabra. La Biblia lo que juzga es la práctica del pecado, y la soberbia es un pecado tan grave que Satanás, siendo un ángel amado y adorado, amado, querido por Dios, le hizo fiesta el día que lo creó y todo eso, tuvo que sacarlo del reino de los cielos, sacarlo, echarlo de ahí, pedirle la comunión con Dios. Perdió la comunión con Dios. La justicia, mi amado, entonces tiene límites. ¿Cuál es el límite de la justicia? Pues la palabra. Porque nosotros no podemos tener nuestra propia justicia por encima de la de Dios. El límite, en otras palabras, lo pone Dios. Él es el que establece todos los parámetros de la justicia y están en la palabra de Dios, estipulados en la palabra de Dios. Cuando se traspasan esos límites de la justicia, entonces se hacen sabios en exceso, y tenemos varios ejemplos de esos que se hicieron sabios en exceso. Satanás fue uno de ellos. Adán fue otro de ellos. Aún el rey Salomón, el que escribió en el libro de Eclesiastés, también desafortunadamente fue sabio en su propia opinión. Y por esta razón tenemos que ser muy cautelosos cuando vamos a operar un acto de justicia o vamos a operar un acto de verdad. No salirnos de los parámetros establecidos en la palabra. Nuestro nivel de sabiduría siempre tiene que estar equilibrado perfectamente con la palabra de Dios. Oiga lo que le estoy diciendo. Nuestro nivel de sabiduría siempre tiene que estar en equilibrio perfecto con la palabra de Dios. Si mis decisiones están por la palabra de Dios, entonces no pueden afectar a las demás personas. No pueden quebrantar a las demás personas. Tienen que estar en esa justicia divina. Y el ejemplo perfecto nosotros lo encontramos en nuestro Señor Jesucristo. Él vino aquí a la tierra y Él no vino con un látigo, Él no vino con un garrote a apalear, a golpear a todo el mundo. Él vino con los brazos de amor extendidos para abrazar a todo el mundo. Eso sí, Él evidenció el pecado. Y una vez cogió un látigo, sí, pero no para golpear a las personas, para tumbar las mesas de los cambistas, para echarlos fuera de ahí, porque el celo de la casa de Jehová lo consumió. Pero eso fue un celo divino. El problema es cuando nosotros
A veces tenemos celo, pero no tenemos un balance bíblico, un balance escritural en este celo. Entonces se convierte en un celo enfermizo, en un celo extremista. Y nos hacemos sabios en nuestras propias opiniones. Y tenemos que mentir para entonces sostener la justicia que estamos ejerciendo o las acciones que estamos tomando. Y hay una condenación para eso. Dice la Biblia, toda injusticia es pecado. De tal manera entonces que yo tengo que tener mucho cuidado. Dice la escritura, lo dice uno de los proverbios, dice, el que mucho abre los labios traerá calamidad. Y en las muchas palabras hay pecado también. En otras palabras, mi amado, que seas cortico en tus palabras y en tus juicios. Antes de hablar, pásalo por la escritura. Antes de proferir un juicio, pásalo por la escritura. Antes de hacer un señalamiento, mire a ver la palabra de Dios, qué dice al respecto. Cuando tu equilibrio sea perfecto, entonces le va a pasar lo mismo que le pasó al pueblo de Israel. Óigame lo que le estoy diciendo. Vamos a buscar Malaquías 4:2. Malaquías 4:2. Cuando tu corazón esté perfecto, en un equilibrio perfecto con la palabra de Dios, entonces a ti te va a pasar exactamente lo que le pasó al pueblo de Israel en Malaquías 4:2 dice, mas a vosotros, los que teméis a mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Mi amado, cuando tú te alinees con la palabra del Señor, entonces nacerá el sol de justicia en vuestros corazones. Cuando seamos equilibrados, mi amado, balanceados en la Escritura, el Señor va a resplandecer, mi amado, a través de la justicia en cada uno de nosotros. Y la razón por la que eso va a suceder es porque Dios es luz, simplemente, sencillo. Y cada vez que yo me acerque más a esa fuente de luz, entonces más se va a ver todos mis defectos. Hay una fuente de luz, cada vez que yo me acerque más, se van a ver todos mis defectos. Cada vez que yo me esconda, entre más oscuro, menos se van a ver mis defectos. Así que, mi amado, si tú quieres andar en justicia, tienes que acercarte mucho a la palabra de Dios. Tienes que llenarte mucho de la palabra de Dios para que entonces puedas tener un balance, un equilibrio. Y ahí entonces va a brillar el Señor como esa luz preciosa y poderosa que es Él. Vamos a 1 Corintios capítulo 3, versos 12 y 13. Porque esa luz, que es Cristo, tiene un efecto en nosotros. Va a hacer un efecto en nosotros. Vamos a leerlo del verso 11. Dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Por qué tenemos que enfatizar esto? Porque Él fue el que determinó, entonces, Él fue el que estableció todos los parámetros de la justicia. Y Él tiene que ser entonces ese fundamento en el cual yo sustente toda mi vida cristiana. Verso 11, porque nadie puede poner otro fundamento el cual está puesto, el cual es Cristo Jesús. Y si sobre este fundamento alguno edificare, óigalo bien, oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca. Verso 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque ¿quién la va a declarar? El sol de justicia, que es el día, Cristo mismo la va a declarar. Y por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, la cual sea el fuego, la probará. En otras palabras, mi amado, Cristo
es quien prueba mis obras. Como Él es el que prueba mis obras, mi amado, Él es el que va a examinar lo más profundo de mi corazón y de mi ser. Con mayor razón, entonces yo tengo que acercarme cada día más y más y más y más a Él para aprender a caminar en su justicia. Para cuando venga el Señor a probarme a mí, yo salga victorioso de aquí y no salga quemado. Porque si tú lo notas, aquí hay dos tipos de elementos. Oro, plata y piedras preciosas. Estos tres elementos, mi amado, cuando los pasas por el fuego, en vez de destruirse, lo que hacen es que se purifican. Pero tenemos otros tres elementos que son madera, heno o hojarasca. ¿A cuál de los tres se prende más fácil y se consume con el fuego? Que después de pasar el fuego no queda absolutamente nada, mi amado. Y todo depende de cómo es tu relación con Dios, de cuánto tú te acercas a esa luz, de cuánto tú estás en esa justicia divina y de cuánto tú te has alejado de ella. Entre más tú te acerques a esa justicia para corregir todas las injusticias que hay dentro de ti y todas las mentiras que hay dentro de ti, entonces serás purificado por la palabra de Dios. Y aquí yo trazaría una línea en todo el centro. Y esa línea, mi amado, es una línea a la cual nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, estamos llamados a alejarnos de ella. Y se llama la línea de la tibiez, los tibios. Esa línea divide la justicia de la injusticia, la verdad de la mentira, la relación con Dios, la religión con Dios, creerle a Dios y creer en Dios. Y esa línea es muy finita, muy delgadita. Tan delgadita es que aún hoy en día hay muchos cristianos que están parados en esa línea. Y según ellos, como se hicieron sabios en su propia opinión, obran en la verdad y obran en la justicia, lo cual no es así. Porque Dios está completamente en el otro extremo, al otro lado completamente de la línea, lejísimos de esa línea. Porque en el Señor no hay tinieblas, en absoluto. Segunda de Corintios 6, 12. Perdón, Primera de Corintios. Estoy aquí. Segunda de Corintios, sí. 6, 14. Segunda de Corintios 6, 14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué parte de ellos dos comparten que puede haber una línea en la mitad donde tú estés parado ahí y estés bien en las dos? Ninguna. Esa línea, mi amado, en realidad lo que es un abismo. Es un vacío que te conduce a un abismo, a la perdición. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas, mi amado? No hay absolutamente ninguno. Y lo peor de todo y lo más triste del caso es que si tú estás en esa mitad, en esa línea, que todavía estás en el mundo, todavía estás en la injusticia, todavía estás en la mentira y no estás en la luz, en la verdad y no te quieres acercar a la luz, mi amado, estás en un peligro inminente, tu alma está en peligro inminente, porque a eso se le llama religión. Y la religión es lo más peligroso que hay, porque la religión es la única que te dice que tú estás bien aunque tú estés mal. Que la relación con Dios es a través de prácticas continuas, en vez de una relación como la que tú pudieras tener con tu esposa, con tu hijo, con tu novia, con tu novio. En otras palabras, yo cojo el teléfono, marco a las 6 de la tarde y sea que tú me contestes o no, hola, ¿cómo estás? Aquí estoy muy bien, gracias por todo. Y engancho el teléfono. Al otro día a las 6 de la tarde, hola, todavía estoy aquí, gracias por todo, bye, engancho el teléfono. Al día siguiente, hola, gracias por todo, aquí estoy, engancho el teléfono. Eso es una religión. Eso es una religión. Un acto
en el cual usted no está seguro si hay alguien al otro lado de la línea o no. Usted no sabe porque no se toma el tiempo ni la delicadeza de esperar a decir, hola, aló, ¿quién hay allá? Aló, aló, hello, aló, aló. ¿Será que no me oyes? Señor, ¿será que yo he hecho algo malo que tú estás alejado de mí? ¿No me escucha? Aló, Señor. Aló. Ah, aló, así. Como que lo oigo, no lo... A veces no nos tomamos el tiempo. Establecer una relación toma tiempo. De la noche a la mañana, usted no se le para frente a una mujer y le dice, usted es mi esposa, camina y se casó con ella y ya tuvo 3 hijos y ya. No, mi amado. Te establece una relación con una persona. ¿Cómo? A través de la comunicación, del diálogo. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? Yo estoy bien, ¿y tú? Sí, no, aquí descansando en la casa. Oh, qué rico, ¿y qué vas a hacer hoy? Hay un diálogo, una comunicación entre dos personas. La religión no hace eso. La religión le dice, tú eres salvo por ir constantemente y hacer exactamente lo mismo. Vaya, siéntese, oiga, párese y salga. Vaya, siéntese y lleve la vida como le dé la gana, como quiera. Sabios en su propia opinión. Esa línea, mi amado, no está trazada solamente para una religión en específico. Esa línea está trazada en el mundo, para todos los seres humanos. Hay seres humanos que están en esa línea, hay unos que están al lado de acá, otros que están al lado de acá. Y esa línea es peligrosísima, porque los que conocen un poquito de Biblia saben que los que van a ser levantados de este mundo son los que hacen parte del cuerpo de Cristo. Los que son parte del cuerpo de Cristo. Si vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 16, Dios le está reclamando a una iglesia. Ese es el mensaje a las 7 iglesias. Y este es el mensaje a la iglesia de la Odisea. En el verso 14 le dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¿Sí ve que el Señor no es términos medios? El Señor es o frío o caliente, o tú eres frío o tú eres caliente. Pero dice, pero tú, por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Quién es el que lo va a vomitar de la boca? Nuestro Señor Jesucristo. O sea que lo va a vomitar del cuerpo, o sea que no va a ser parte del cuerpo. Ahora, ¿por qué tiene más esperanza un frío que un tibio? Ya lo dijimos, el tibio cree que como está bien, es sabio en su propia opinión. Es más justo que Dios. Él dice, yo como yo soy, así yo me voy para el cielo. No importa que, whatever lo que diga Dios, whatever lo que diga la Biblia. A mí no me importa lo que digan esos locos, aleluyas, cristianos, gloria a Dios. Ah, esos están fuera, están chavados todos, se les fue la mente. Cuando yo me muera, además, yo me voy para donde yo quiero irme. Yo ni quiero me voy para el cielo. Cuando yo me dé la gana me voy a ir. Sabio en su propia opinión. Y dice la escritura, más esperanza hay de un necio que de un sabio en su propia opinión, dice el libro de los Proverbios. El libro de Apocalipsis dice, ojalá fuera frío. ¿Saben por qué? Porque un frío, uno que está en el pecado, de pronto la misericordia de Dios lo toca en su corazón y recapacita y dice, wow, de verdad que yo estoy perdido en el pecado. De verdad que yo estoy alejándome de Dios cada día y me estoy sumergiendo en mi propia fango cenagoso aquí. Dios mío, estoy más sucio cada día. ¡Wow! Y ellos hacen algo que no hace un tibio, y es arrepentirse y buscar de Dios. El que es frío puede tener oportunidad de arrepentimiento y decir, Señor, de verdad, yo estoy mal, ten misericordia de mi alma. Y lo vemos literalmente en la escritura cuando Jesús estaba siendo crucificado y antes de morirse tenía 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y el de la derecha se burlaba del Señor y le decía, mire, si usted es Dios, bájese a usted y luego nos baja a nosotros, sálvese a sí mismo. Y el que estaba en la izquierda dijo, wow, de verdad, yo estoy aquí porque me lo merezco. Y exhortó al que estaba al lado y le dijo, mira, más bien no hable de a mucho porque nosotros estamos aquí porque lo que hicimos
Merecíamos estar aquí, pero este hombre no ha hecho nada para merecer lo que está recibiendo. Y voltea a mirar al Señor Jesucristo y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el reino de los cielos. ¿Y qué le contestó el Señor? De cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hasta el último momento, un impío, hasta el último momento, uno que esté frío realmente, puede alcanzar salvación. Muchos de los religiosos que estaban al lado de Jesucristo, que fueron los que lo crucificaron ellos mismos, estaban ahí siendo partícipes, burlándose de Cristo, se creían salvos. Creían que su religión los iba a salvar, pero estaban matando, crucificando al que podía salvarlos. Qué irónico, ¿no? Muchos hoy en día en las iglesias están haciendo exactamente lo mismo. Se creen más sabios que Dios, no se han puesto la coraza de justicia, no viven en la verdad y creen que van a ser salvos. Asegúrese en la palabra de Dios, mi amado. Asegúrese, porque ahí es donde están establecidos los límites por parte de Dios. Asegúrese que todo lo que tú haces y practicas, creyendo que te va a llevar a la salvación, asegúrate si en realidad eso te va a llevar a la salvación, mi amado. Porque la Escritura nos manda, es una orden, ponernos toda la armadura de Dios para poder resistir el día malo y habiendo terminado todo, estar firmes. En otras palabras, cuando llegue el momento que tengas que partir de este mundo, asegura que tu alma esté firme con el Señor y no se pierda. Vamos a dejar aquí por hoy esta clase, mi amado. Continuaremos en una próxima ocasión. Si tiene dudas o preguntas o inquietudes, por favor no duden en contactarse con nosotros. Puede escribirnos un mensaje, puede llamarnos o comunicarse directamente por un correo electrónico. Dios les bendiga y les amo mucho. Bendiciones.